Grand Cartouche. Hola Spanish Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte 3 de este vlog en Zurich. Ahora estoy grabando esta intro desde mi balcón porque me olvidé de grabarla en ese momento. Espero que te diviertas mucho viendo este video y sobre todo que te sirva de ayuda para practicar tu comprensión auditiva en español. Bueno, vamos a descubrir Zurich juntos. ¡Vamos! Mira, por allá está de nuevo el río. Y algo muy interesante que todavía no he hecho, pero quiero hacer, es rentar un pequeño botecito donde puedes subirte con tus amigos, llevar un par de cervezas y simplemente dejarte llevar por el río. Es una práctica muy común aquí, me parece muy interesante y espero poder hacerlo algún día. Mira dónde estoy. Esta es una de las tiendas favoritas de mi esposo. Es una tienda de instrumentos musicales ubicada en un edificio muy antiguo. Esta tienda es enorme y tiene 1, 2, 3, 4, 5. Hay un piso más arriba que no se puede ver. Por cierto, en Suiza, como en algunos países de Europa, el primer piso se llama planta baja, así que se empieza a contar a partir del segundo. En Perú, este piso de aquí se llamaría primer piso y así sucesivamente. Y como te mencionaba, esta tienda es enorme y ellos tienen una gran variedad de instrumentos musicales. Por ejemplo, tienen pianos, pero pianos enormes, esos pianos de verdad. Tienen chelos, violines. Tienen guitarras acústicas, guitarras eléctricas, ocarinas. También puedes comprar vinilos. Bueno, tienen una gran variedad. Pero algo que me llama mucho la atención es saber cómo suben esos pianos enormes hasta los últimos pisos. Porque como puedes ver, las ventanas no son muy grandes, pero esos pianos son enormes. Así que sí, me da mucha curiosidad. Y bueno, algo muy interesante también es que puedes tocar los instrumentos ahí, puedes probarlos antes de comprarlos o alquilarlos o hacer un leasing. Sí. Acabo de pasar por una zapatería, una tienda donde puedes comprar zapatos y mira, aquí hay mocasines y también sandalias. Me he acordado que tengo que comprar unas sandalias para este verano. Ahora estoy usando mis zapatillas, pero las zapatillas no son muy transpirables. Las sandalias son mejores para el verano porque así tu pie está de cierta forma respirando, se siente más fresco y bueno, no desarrollas hongos por el clima húmedo. Así que sí, tengo que comprar unas sandalias todavía. ¡Wow! Hay una variedad inmensa de zapatillas. Voltea tu teléfono y suscríbete. ¡Wow! ¡Qué lindas flores! Mira, aquí hay unos girasoles. Ahora nos
nos dirigimos al lago Zürich. Ese lago es un lago muy grande y muy bonito. Y te quiero contar algo interesante que pasa ahí cada 3 años. ¡Vamos! ¡Wow! Mira, los patos y los gansos o cisnes se han vuelto loquitos. Bueno, como te estaba contando, cada 3 años en Zurich se celebra un festival enorme que ocupa más o menos todo este lado de aquí, esta parte de allá y al frente. Es un festival donde hay un montón de juegos mecánicos. Por ejemplo, puedes encontrar la rueda de la fortuna, pequeñas montañas rusas y otros juegos. Además de las montañas rusas, también hay muchos stands o puestos de comida. Y también hay pequeños lugares donde hay música en vivo y puedes ir a bailar. Es muy chévere. Y bueno, por allá a la derecha había un juego mecánico que creo que se llama sillas voladoras, pero no estoy segura. Voy a colocar una foto aquí para que veas a qué me refiero. Yo subí a ese juego en el festival pasado y fue muy extremo porque este juego mecánico alcanzaba una altura de 80 metros. ¿Te imaginas eso? 80 metros. La cosa es que yo estaba muy asustada y no quería subir, pero al final me animé por tanta insistencia y terminé recontra asustada. Cuando por fin me di cuenta, ya estaba arriba, 80 metros sobre el nivel del suelo, dando vueltas y viendo toda la ciudad de noche. Me acuerdo que me puse a llorar porque pensé, aquí voy a morir, ya se acabó Alejandra. Pero todo salió bien, felizmente que las personas que organizan o que se encargan de gestionar este juego son muy calificadas para eso y realmente pues hacen bien su trabajo, así que te puedes sentir muy seguro y la pasé bien. Así que si alguna vez estás aquí en Zurich durante este festival, tienes que ir de todas maneras. Te vas a volver loco o loca. Aquí en el lago Zurich hay varios puertos y desde ahí puedes tomar barcos que te llevan a dar una vuelta por el lago. Hay paseos cortitos de 1 hora más o menos y también hay otros más largos de hasta 4 horas. La verdad es que es una experiencia súper bonita. Vas viendo el paisaje, el agua, las montañas, las casas lindas que están frente al lago, todo muy tranquilo. Y lo mejor es que en muchos de estos barcos hay como un bar o un mini restaurante. Así que puedes pedirte un café, una cerveza, algo para picar, mientras disfrutas del paseo. Bueno, Spanish Survivors, aquí termina este video, aquí en este lugar tan bonito que te voy a mostrar en el próximo video. Si te gustó este video, dale click al botón de me gusta, activa la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo video y suscríbete, por favor. Y bueno, déjame saber en los comentarios
si alguna vez has estado en la ciudad de Zurich, cuál es tu parte favorita de la ciudad. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.